Miren, hermanos, los evangelios está plasmado de tantos milagros que Jesús hizo mientras estaba en su ministerio terrenal. Hubo gente que vino buscando su milagro. Hubo otras personas que se acercaron para pedir por otro. Pero en la Biblia hay una gran cantidad de milagros que Dios hizo a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, que había gente y otra gente que ni siquiera pidió ser sanado. Simplemente el Señor lo sanó. ¿Se da cuenta cómo es Dios? ¿Se da cuenta cómo trabaja cómo trabaja el poder de Dios? Hubo gente que ni siquiera pidió ser sanado, mas el Señor, hermanos, con su grande misericordia, lo sanó. Y usted en la iglesia dice: pastor, yo tengo años pidiendo mi sanidad, pero no sucede nada. ¿Qué debo de hacer para poder encontrar la sanidad que yo necesito? Bueno, lo que la gente debe de hacer es que su fe, hermanos, cada día crezca un poquito más. Porque si estamos pidiendo un milagro que Dios haga en nuestra vida, pastor, pero yo siempre paso creyendo, entonces, hermano, la fe es un fundamento tan importante en la vida para poder recibir el milagro que nosotros estamos necesitando. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la Biblia dice en Marcos capítulo 5 que pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla se reunió alrededor una gran multitud que estaban junto al mar? Allí se ve que las personas buscaban a Jesús, hermanos, no solamente por oír su mensaje, no, lo buscaban porque Jesús era milagrero y la gente necesitaba ser sanada, recibir un milagro de parte de Dios. Muchos se acercaban con ese propósito. Pero lo bueno y lo maravilloso es que al acercarse a Jesús, en Jesús hay respuesta. En Jesús se encuentra, hermanos, la respuesta a vuestras necesidades. El enfermo puede venir a Jesús y Jesús tiene misericordia de él. El que tiene problemas familiares puede venir a Jesús y Jesús tiene, hermanos, misericordia de él. El que necesita la salvación puede venir a Jesús y Jesús le suple su salvación. Por eso es que a medida que el Señor andaba, una gran multitud de personas siempre estaba alrededor de él. Miren aquí, en esta caminata, donde Jesús, dice la Biblia, que al nomás, hermanos, que el Señor venía y se bajaba de la barca y pasaba a la otra orilla, en ese momento vino también una persona pidiendo un milagro, pero no para él, sino el milagro era para su hija. Pero fíjense que mientras estudiaba esta prédica, me daba cuenta de algo. Que un principal de sinagogas, hermanos, para llegar a Jesús, óigame, cuántos pensamientos cruzaron por la vida de Jairo. Porque el religioso a medida él piensa que su religión es más que suficiente para poder ayudarlo. Pero hermanos, pero adentro de su vida el religioso sabe que está vacío.
Porque Jairo no era cualquier religioso, ni tampoco era una persona cualquiera. Era un principal de una sinagoga. Eso quiere decir que era el dirigente que dirigía a las personas a leer la ley, a estudiar la palabra, a dirigir la adoración en esa sinagoga. O sea que era el líder que delegaba el tiempo a quien le tocaba. Era el hombre, uno de los hombres más religiosos en Israel, pero su religión no le había podido lograr lo que necesitaba. Levanta las manos al cielo. Porque el religioso, a medida, hermanos, que la vida pasa, él piensa que su religión es suficiente. Pero Jairo tuvo que vencer los obstáculos. Primer obstáculo que venció el obstáculo: ¿qué dirán? No me importa qué van a decir. La necesidad era más grande que su religiosidad, o que la máscara de su religiosidad. La necesidad era más grande que ser un religioso. ¿Por qué? Porque él tuvo que vencer ese primer obstáculo. ¿Qué dirán? Que Jairo, buscando el milagro, donde el hombre que era odiado por muchos, los religiosos lo despreciaban, los religiosos lo consideraban hereje, los religiosos lo miraban de menos, los religiosos sentían afrenta con él. Pero Jairo venció el primer obstáculo. ¿Qué dirán la gente cuando tiene necesidad? No le importa qué dirán. La gente sabe que la necesidad es más grande que su máscara de religioso que lleva. La necesidad que llevamos adentro, hermanos, te lleva a vencer los obstáculos que se presentan. Usted sabe por qué aquí hay gente que no pasa cuando tenemos oración. Porque él piensa que pedir oración es de gente, hermanos, totalmente débil, y se queda en su banca, pero tiene una enfermedad que lo está matando cada segundo, y cada día lo está haciendo pedazos. Pero la máscara de su religiosidad no lo deja buscar en su necesidad. Yo creo que la necesidad es más grande que la religiosidad. Cuando la gente tiene necesidad, no le importa lo que tenga que vencer para llegar de rodillas. No me importa si me miran de rodillas, no me importa si me miran doblegarme, pero mi necesidad tiene respuesta en Dios. Si busco a Dios, levanta las manos al cielo. Alaba lo que Él vive si estás aquí. Aleluya. Aparte de Jairo vencer ese obstáculo de qué dirán. Entonces, cuando se estudia esta palabra, hermanos, no le importó reconocer a Jesús como el Hijo de Dios o como Dios mismo. No le importó. ¿Por qué? Porque ningún judío radical, religioso, fariseo, de cualquiera de los que fueran de las dos religiones políticas, tanto fariseo como saduceo, nunca se iban a postrar delante de Jesús, porque su religión los condenaba. Su religión, hermanos, lo echaba afuera. Su religión lo hacía sentirse barato hacer esa condición. A él no le importó. Él, aleluya, miró al nazareno y de rodillas cayó delante de él. Un comino dijo: me importa un comino mi religión. Y para que un religioso se postrara de rodillas ante Jesús, es porque lo reconocía como el Hijo de Dios. Levanta las manos al cielo. Aquí se empieza a ver el primer milagro. Un religioso postrado ante los pies del nazareno. Un religioso postrado ante el hombre que era la controversia de su tiempo. Que los religiosos lo menospreciaban, que los religiosos no lo miraban bien. Un hombre venció los obstáculos, hermanos amados, se postró de rodillas, reconociéndolo como el Hijo de Dios. Levante las manos al cielo. Eso tiene un aleluya, eso tiene una palabra, un aplauso para Dios en esta hora. ¿Por qué piensan ustedes que Nicodemo fue a Jesús de noche? ¿Por qué Nicodemo no fue de día?
sino que fue de noche. Porque para ellos era vergonzoso en su religión, hablando de su religión, que los miraran delante de una persona que para ellos era alguien que no tenía nada significativo. Para ellos Jesús era un farsante, pues. Pero Nicodemo lo buscó de noche. Jairo lo buscó de día. A Jairo no le importó ir de noche, mejor fue de día. Aunque él sabía que al hacer esto lo iban a expulsar de la sinagoga, aunque él sabía que la religión o los religiosos de arriba lo iban a sacar de su religión, a él no le importó, hermanos amados, porque cuando tú reconoces a Cristo como el Hijo de Dios, lo que más importa es la presencia de Dios que la vida. Lo que más importa es la presencia de Dios que los rangos. Lo que más importa es la presencia de Dios que la máscara que este mundo te ofrece. Lo que más importa es encontrar a Jesús. Hermanos, Pablo cuando encontró a Jesús dijo: lo tengo todo por basura por ganar a Cristo. Esa es la palabra correcta. Todo lo que nosotros habíamos tenido antes de Cristo no tiene nada significativo con el Hijo bendito de Dios que está en nosotros. Porque Cristo es la vida, porque Cristo es la salvación, porque Cristo es el sanador, porque Cristo es el milagroso, porque Cristo es la vida eterna. Levanta las manos al cielo. Desde allí se miraba el milagro de Jesús, que ya se había empezado a mover su mano. ¿Y cuál era la petición? Dice que le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Él vino en su necesidad y dejó a su hija agonizando. O sea que ¿qué le importaba lo que pensaran los religiosos? Ya no valía nada lo que ellos pensaran. Su hija estaba agonizando y él sabía que su religión barata no le había producido nada. Él sabía que su religión, hermano, de máscara de religioso, no le había producido el favor que él necesitaba. Jairo venía con el dolor en su alma, traía una tristeza profunda en su corazón. Hermano, su niña de 12 años estaba agonizando, la miró agonizando, pero él dijo: pero yo sé que si voy a donde está el hombre, el nazareno, el rubio de Galilea, algo tiene que pasar en mi hija. Es que ahí está la bendición para el enfermo, ahí está la bendición para el necesitado, ahí está la bendición para la gente en sus problemas. Pero ¿qué hace la gente en este tiempo? A los brujos acude. Allá anda buscando al médico, al brujo, al santero para que lo ayude, en vez de ir a Jesús. Miren cómo la mano de Dios se estaba moviendo. Su hija estaba agonizando, pero él decía: si yo llego, pero si yo llego hasta donde está el nazareno, le voy a rogar que venga a mi casa para que sane mi hija. Hermano, el que no es padre no puede saber esto. Pero el que es padre sabe y siente el dolor en su corazón cuando un hijo duele. El que es padre no le importa ni su dolor, no le importa ni su miseria. A él lo que le importa es que su hijo reciba el favor. Jairo no le importó nada, no le importó que pensaban, no le importó que dijeran. Hermano, vino postrado, arrodillado delante del nazareno, diciéndole: mi hija está agonizando, ven a mi casa para que la sanes. Levanta las manos al cielo. Y una de las cosas que él pedía es que decía: ven a poner tus manos sobre ella, porque él sabía que sus manos eran sanadoras. Él sabía que sus manos son curativas. Él sabía que sus manos son suficientes. Por eso aquí usted no anda esperando que el pastor le ponga la mano, que se las ponga Jesús. Porque si te las pone Jesús vas a ser sano. Porque si te las pone Jesús vas a recibir el milagro.
La Biblia dice: sus manos hieren, pero sus manos curan, porque sus manos son curativas. Hermanos, la gente viene buscando que el pastor le ponga la mano. ¿Y qué podemos dar los pastores si Dios no hace nada a través de nosotros? No hacemos nada. Pero dice la Biblia que le decía: ven a poner tus manos sobre mi hija, porque él creía que al ponerle las manos su hija iba a ser sanada, su hija iba a recibir el milagro. Cuando usted pasa al altar, que le ponga las manos Jesús, porque si le pone las manos Jesús, esa enfermedad crónica va a desaparecer. Esa enfermedad de agonizante que te tiene agonizando va a desaparecer. Ese problema que te está matando se va a ir si te pone las manos Jesús, porque está en las manos de Jesús. Levanta las manos al cielo y dale aplauso de gloria a aquel que vive para siempre. Alábalo, alábalo, alábalo. ¿Y por qué lo llamo este tema los milagros de Jesús? Porque Jesús hizo muchos milagros. Y solo en el capítulo 5 se relatan 3 milagros poderosísimos del Evangelio de Marcos. Entonces Jesús, la Biblia no dice, hermanos, si dijo iba o no iba. Simplemente se levantó y se fue con Jairo. Y se fue para la casa de Jairo. Pero en el camino iba a pasar otra cosa. Porque donde está Jesús hay milagros. A donde Jesús, hermano, se levanta y se adora, hay milagros. Porque donde Jesús reina en la iglesia hay milagros. Porque donde está Jesús tiene que pasar algo. Vamos, vamos, levante sus manos al cielo. Hermano, yo no dejo a Dios por nada de este mundo, siempre lo he dicho. Hermano, se puede hundir este planeta, se puede hundir este mundo, pero a Jesús está con nosotros. Vamos, levante sus manos al cielo. Pero dice el evangelista Marcos que fue pues con él en el versículo 24 y le seguía una gran multitud y le apretaban. Miren cuántas personas seguían a Jesús. Una gran multitud de personas lo apretaban. Y yo siempre he dicho que entre la multitud andan los que andan fe y andan los que andan haciendo bulto. Sí, Señor. En la iglesia están los que aman a Dios de veras y están los hipócritas. En la iglesia están los verdaderos, genuinos, y están los chafa, los que no sirven. Una gran multitud lo apretaba. Estaba siendo apretado por el Señor. Yo le aseguro que al salir de aquí del culto, hay hermanas que ya se informaron de cosas que ni siquiera sabían, porque a eso vinieron. Ya se llevaron una información tremenda, ya les vi pues. Están reunidas tras que llegan aquí, no están hablando de Jesús ni de la palabra, están hablando de otra cosa. Reunidas, en vez de venir a orar y doblar rodillas, están hablando. Así encontré a mucha gente cuando llegué. En vez de hablar de las maravillas de Dios, pues si están hablando de Dios, denle con todo, que eso es importante. Hermanos, cuando uno llega a la casa de Dios, se acerca más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. Cuando llego a la casa de Dios, dice: guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Por qué? Porque cuando me acerco para oír, voy a escuchar lo que Dios tiene para mí. Voy a escuchar la palabra rema, la palabra revelada. Algo Dios me tiene que decir. Me voy a acercar para escuchar lo que Dios me va a decir a través de la palabra. No estoy fuera de la palabra, estoy en la palabra. Una gran multitud lo apretaban. Muchos estaban apretando al Señor. Bendito sea Dios. Pero dice la Biblia, el verso 25 del capítulo 5,
de Marcos. Allá arriba, hijo, por favor. ¿Están gozándose los hermanos? Yo también me estoy gozando. No se moleste que esta es palabra de Dios que estamos predicando. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Cuántos años había sido castigada esta mujer? 12 años. 12 años. Hermanos, que su menstruación, su sangrado no había parado durante 12 años. Es normal que a la mujer le llegue su periodo, pero no es normal que se le quede todo por 12 años, a tal punto que me imagino que ya tenía anemia profunda y era quizás un cadáver casi ya caminando, estaba a punto de morir. ¿Quién puede aguantar con 12 años de flujo de sangre? Pero dice la palabra, si están aquí los hermanos y puede alabar el nombre del Señor. Mire lo que dice el Evangelio de Marcos, el verso 26, hijo. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le había ido peor. ¿Cuál era la condición médica de esta mujer? La condición médica era que los médicos no habían podido solucionar su enfermedad. No hay que ser un exégeta para entender esta parte. Los médicos no habían podido solucionar su necesidad física. Estaba terriblemente peor, o sea que la enfermedad le había avanzado. Yo he dicho que hay veces la pastilla del médico ya no funciona. Los medicamentos del médico ya no están haciendo, hermanos, el efecto. Entonces esta mujer, dándose cuenta que ya en los médicos no había solución, ¿por qué nos aferramos a los hombres si los hombres no tienen la respuesta? Pero entonces, si lo vamos al sentido de la ciencia médica, ya esta mujer, en vez de verle hecho calmantes, le iba peor. Su enfermedad había avanzado. La enfermedad era peor, era terrible cada día, cada momento. Pero ella se dio cuenta de una gran verdad: es que no perdió su tiempo. Esta mujer, en su necesidad tan terrible, hermanos, médicamente hablando, no le importó más que todo su condición. Dijo: yo voy a acercarme ante el hombre que va pasando. Porque ella sabía que el que iba pasando le llamaban, hermanos, el curandero. Así le decía a la gente en otras Biblias por allí. Jesús era milagrero, porque Jesús lo que tocaba o lo tocaban a él quedaban sanos por el poder que salía de él. Y lo más maravilloso de esto es que Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos de los siglos de los siglos. Su presencia no ha cambiado. Su poder no ha cambiado. Él hacía milagros ayer, sigue haciendo milagros hoy, porque su poder no cambia, su personalidad no cambia. El que busca a Jesús recibe. Mire que Marcos dice que había sufrido de muchos médicos. Porque yo he dicho predicando que Marcos no respetaba mucho a los médicos, porque su profesión no era esa, pues. Pero San Lucas capítulo 8 y versículo 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, dice la Biblia, pero ninguno había podido, o de ninguno había podido ser curada. Se da cuenta que los médicos no la habían podido ayudar. ¿Cómo se siente una persona cuando los médicos le dicen: ay, hijo, yo no puedo hacer nada ya por ti? Ay, hijo, yo quisiera hacer algo, pero ya no puedo. El médico queda viendo para el cielo. Y como son ateos la mayoría de estos hijos del diablo, no creen en Dios, pues.
Hay unos que por lo menos te dicen: refúgiate en Dios para que Dios te ayude. Pero hay muchos de estos que sus estudios, hermanos amados, académicos, los han hecho ateos y son ateos. Ellos no te van a decir que te refugies en Dios. Pero esta mujer, Lucas dice, había gastado todos sus recursos económicos. Ya no tenía, hermanos, todo lo que era su ahorro se había ido. Y hace un enfermo, cuando se da cuenta que su enfermedad es fuertísima y que es no curativa, no le importa pagar todos los millones y millones y millones, si es que tiene, o dinero, lo que tenga alzado, con tal de ser curado y ser sanado. A él no le importa pagar todos los años de su trabajo, hermanos, con tal de ser sanado. Esta mujer se encontraba sin nada, había perdido todo. Eso es lo bueno y lo maravilloso, que cuando vamos a Jesús en esa condición, porque Jesús es la única respuesta que puede ayudarte, porque ya no hay respuesta, ya no hay soluciones, pero Cristo es la respuesta para tu necesidad. Quizás tú me estás viendo por las redes sociales, quizás estás en una cama de un hospital y te han dicho los médicos: no solo calmantes hay, pero no hay solución. Pero el Cristo que predicamos aquí hoy todavía te dice que si hoy te acercas a Él, recibes el milagro que necesitas, porque todavía sana, todavía hace milagro, todavía es poderoso. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Tremendo. Pero ¿qué hizo esta mujer? Y dice Marcos que había sufrido de muchos médicos y de nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Ni siquiera vino al frente, porque las personas que en la ley padecían de flujo de sangre eran inmundas. Imposible se podía acercar, porque estaba posiblemente, hermanos, al peligro de ser asesinada si la descubrían. Pero ella dijo: lo voy a hacer discretamente, no me voy a ir por el frente, pero me voy a ir por detrás. Ni siquiera pidió ser sanada, porque ella no pidió ser sanada. Ella estaba ya resignada en su condición física, quedarse así, pero al menos dijo: por lo menos me va a salvar, que me salve, aunque no me sane, pero que yo me salve. O sea que su fe era más grande que lo que se esperaba. ¿Por qué decimos eso? Vamos a la palabra del Señor. Y verso 28. Y dice: porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea que se había resignado tanto, pues, a vivir con su enfermedad, que vivía, que ella dijo: no importa si no me sana, pero que me salve. Yo me quiero salvar, yo me quiero ir al cielo, yo quiero que me perdone mis pecados y me salve, aunque no me sane. Así hay personas que están sufriendo y lo que quieren ellos simplemente es que se termine ya su dolor. Un enfermo con cáncer terminal o con otras enfermedades crónicas, lo que más quiere es terminar con su vida, que se termine ya su martirio, su dolor. Entonces esta mujer tenía una fe tan grande, más grande que una sanidad, porque ella confiaba en la salvación que Dios le podía dar, que es más grande que una sanidad física. Pero ella en su fe se acercó al Señor, hermanos amados, pidiendo ser salva. Pero la mano benéfica de Dios hace lo contrario a lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque la mano de Dios no solamente le otorgó la salvación, sino también la sanidad de su cuerpo, que era un martirio, un azote, un dolor para su vida. Esta noche puede ser el milagro que estamos pidiendo. A mí no me va a decir usted de padecer. A mí no me va a decir usted de sufrir enfermedades, hermanos. Yo he caído hasta lo más bajo de la enfermedad y me he dado cuenta que mi Dios es sanador, que mi Dios es milagroso,
que nosotros, hermanos, no nos podemos morir, hermanos, en el tiempo que el diablo dice. Nos vamos a ir en el tiempo que Dios dice. Porque la fe de esta mujer es digna de imitar. ¿Sabes por qué? Porque la fe de esta mujer es inspiradora. La fe de esta mujer nos enseña una gran verdad. Ella pedía su salvación, mas recibió dos cosas: la salvación y la sanidad de su cuerpo. Eso es lo que hay en Dios. Como la gente puede correr al brujo, puede correr al santero, puede correr al médico, puede correr a la ciencia médica, pero no corre a Jesús primero para que Jesús lo sane, para que Jesús le haga el milagro que está pidiendo. Aférrate a Jesús en esta tarde, aférrate a Jesús en esta noche, aférrate a Jesús en tu milagro. Jesús lo puede hacer, a Él no le cuesta. Vamos, levanta las manos al cielo. A Jesús no le cuesta sanarnos. Pero aquí viene el momento que Cristo dijo: alguien me ha tocado. Camino a la casa de Jairo, alguien ha tocado mi cuerpo. Y los apóstoles dijeron: pero si es mucha la multitud que te aprieta. Yo he dicho que la pregunta, hermano, parecía fuera de contexto y sacada de razón. Porque ustedes leyeron conmigo que una gran multitud de gente apretaba a Jesús. Pero Cristo dijo: no, es que no me refiero a quien me tocaron físicamente. Alguien me tocó y lo había tocado con fe. Dijo: porque poder salió de mí. Él sintió cuando el poder, hermanos, como una descarga eléctrica salió de su cuerpo. Como una descarga eléctrica había salido poder, y alguien había recibido el beneficio del milagro de la descarga eléctrica. Alabado sea la gloria de Dios. Yo sentí que poder salió de mí. Cuando tocamos a Jesús con fe, sale poder de Él para sanar. Por eso esta noche aférrate a Jesús y no a lo que dice el hombre. Aférrate a Jesús y a su palabra. Aférrate a Jesús para que recibas tu milagro, porque Jesús tiene el poder para hacerlo. Pareciera que, hermanos, la pregunta no estaba en orden, porque le dijeron: Señor, pero si es cantidad de multitud de gente que te aprieta, ¿y cómo tú dices que alguien me ha tocado? Y él dijo: porque ustedes no entienden, estoy parafraseándolo, porque poder ha salido de mí. Y este poder que ha salido de mí, dijo el Señor, alguien se ha beneficiado de él. Hombre, aquella mujer con una cara, me imagino, hermano, de esa cara pero de tristeza, pero no tanto de tristeza ahora, sino esa cara como humillada, pero esa cara que no quería sacar la superficie, porque decía: pero si revelo lo que ha pasado, porque si revelo lo que digo, si revelo lo que me tocó vivir, si revelo que yo andaba con flujo de sangre, es posible que lo apedreen a él y me apedreen a mí. Aquella mujer no quería revelar lo que había pasado, pero tanta la insistencia del Señor, se levantó la mujer y le dijo: yo fui quien te ha tocado, yo fui quien. Alabe la gloria de Dios. Por eso, hermanos, cuando venimos al templo, ven para tocar a Jesús. No vengas para mirarle la cara amargada al hermano, ven para mirar a Jesús. Cuando vienes para mirar a Jesús, es para que vas a recibir el milagro. Cuando vienes para mirar a Jesús, es que vas a recibir el milagro. Cuando vienes para Amasabalaya, cuando vienes para tocar a Jesús, tiene que pasar algo. Yo no sé, pero yo siento el poder de Dios. Tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. Esos pulmones van a funcionar. Ese problema en la próstata se va a ir. Ese problema en el vientre se va a desaparecer. Cuando venimos para tocar a Jesús, ese problema en las columnas vertebrales, en los huesos, levante las manos al cielo, ese problema en el cerebro va a desaparecer. Ese tumor diagnosticado médicamente va a desaparecer. Cuando vienes para tocar a Jesús, una multitud lo tocaba, pero esa multitud no lo había tocado con fe. Una mujer había sacado poder de Jesús. Yo siento el poder de Dios en esta hora. Una mujer había sacado poder de Jesús, con fe lo había tocado. Hermanos, parece locura lo que estoy predicando, pero esta mujer sacó poder de Jesús porque lo tocó con fe. No
moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Es que dice, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Alabe la gloria de Dios, porque yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Hay que aferrarse a la palabra. ¿Cuánto poder puedes sacar con tu fe cuando te aferras que Jesús lo puede hacer? Cuando te aferras que Jesús te puede sanar. Cuando te aferras que el milagro puede pasar en su nombre. Y dice la Biblia, están aquí los hermanos, pero dice el verso 29 del capítulo 5 de Marcos: y enseguida la fuente de su sangre se secó. Ahí está algo de admiración. Sintió que en el cuerpo que estaba sanado y que ¿qué pasó? De aquel azote que la azotaba. Las enfermedades nos azotan, las enfermedades nos golpean, las enfermedades te privan. Dice, no, por favor, no puedo, estoy enfermo. Hermanos amados, pero esto no, esta mujer tenía una fe inspiradora. La fuente de su sangre se secó, porque poder salió de Jesús. Yo sé que esta noche puede salir poder de Jesús y puede suceder algo. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo que poder había salido de él, y volviéndose a la multitud dijo, ¿quién me ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, porque ella sabía que la podían apedrear, temiendo, hermanos, temblando, sabiendo lo que en ella había sido, porque era prohibido tocar un rabino judío, era prohibido, era contra la ley. Alaba lo que él vive. Pero quiso esta mujer lo mismo que había hecho Jairo. Se postró delante de él diciéndole, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz y queda sana de tu azote. No solo recibió su salvación, recibió su sanidad también. Levanta las manos al cielo. Y todos los religiosos allí mirando no podían hacer nada, porque el que hacía los milagros era él, el que sanaba era él. ¿Cuánto levanta las manos al cielo? No son los hombres los que sanan, es el Hijo de Dios el que sana. Cristo vive. Pero miren, hermanos, el tema se llama los milagros de Jesús. Pero luego que este milagro había pasado, el enemigo no queda desapercibido en sus ataques, porque dice el verso 35 del capítulo 5: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal, o sea, de la casa de Jairo, de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Jairo, me imagino la batalla que tenía. Cada segundo que Jesús se detenía, Jairo sufría. Su dolor se acrecentaba más, porque me imagino que decía, ¿por qué no se apura? ¿Por qué no va conmigo rápido? Pero como Dios no trabaja en el tiempo de nosotros, Él trabaja en su tiempo. Él no trabaja en el tiempo ni en el espacio humano. Él trabaja en su tiempo y en su espacio. ¿Cuántos levantan las manos al cielo?
Pero hermanos, mientras Jairo estaba siendo invadido con pensamientos de los mensajeros, ya no lo molestes al Señor, ya no molestes al maestro, ya tu niña acaba de morir. Pero en ese momento Jairo recibe las palabras más consoladoras, esas palabras que no las vas a encontrar en el horóscopo, no las vas a encontrar en Televisa, en las novelas de Televisa, no las vas a encontrar en el diario de New York Times, no lo vas a encontrar en los medios de comunicación. Eso lo vas a encontrar en la bendita y poderosa palabra de Dios. Pero dice la Biblia, pero Jesús luego le oyó lo que le decían. Dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Alabe la gloria de Dios. Eso es lo que necesitamos, pues, creer solamente. Y el que cree actúa. Y el que cree sigue caminando. Y el que cree sigue esperando. Y el que cree se aferra en Dios. Un hermano dice que a él le dijeron cuando cayó enfermo de que esa enfermedad, papá, dice que le dijo un hermano hondureño: no te vas a salvar. Esa enfermedad es crónica, papá. Le dijo, y él le dijo: puede ser crónica, y hasta nombre científico tiene esa enfermedad maligna, pero el Cristo que yo predico, en cuyas heridas y en sus llagas yo fui sanado. Y yo no oigo la voz tuya, yo oigo la voz de Dios. Esté en su palabra, reza en esta palabra. La voz de Dios se repite en esta palabra una y tras veces, se repite y se repite y se repite y se repite, que el justo por la fe vivirá. Y él dice la Biblia que para el que cree todo le es posible. Levanta las manos al cielo. El que cree en Dios, hermano, aunque esté muerto, vivirá. En esta palabra se encierra la vida del creyente. Por eso usted, mire, usted no crea lo que dice el predicador, por bonito que predique. Si habla negativo, crea lo que dice la poderosa palabra de Dios. Y dice la Biblia, siguió siempre a la casa de Jairo y no permitió, dice el verso 37, que nadie le siguiese. Todos aquellos arruinados que venían detrás y ese montón de gente que lo apretaba, no se registra otro milagro excepto el milagro de la mujer con flujo de sangre. Usted sabe que aquí en la iglesia hay gente que alguien testifica que fue sanado, hasta se burlan y dicen: ¿qué? Si yo tengo 30 años con esta enfermedad, si ya no te casaste con ella. Y este hermano que ayer dice que 3 años tiene y Dios lo sanó. Esa es la fe que tú tienes. Hermano, el hecho que yo no sane de alguna enfermedad no quiere decir que el hermano no sane. Porque el hermano, la fe de él es más fuerte entonces. Y la fe de él es que se apropia en su necesidad y se agarra de la mano de Jesús. Por eso, mientras Jesús estás agarrado de la mano de Jesús, no dejes que nadie te saque de ahí. No dejes que nadie te trate de inspirar de otra manera. No, que estás agarrado de la mano de Jesús. Ahí quédate. Agárrate de la mano de Jesús. Aunque tu mujer se te vuelva arruinada en la fe, dile: eso es lo que tú crees, pero yo sigo creyendo. No, que no va a pasar nada. Eso es lo que tú piensas, que el Señor te reprenda, pero yo sigo creyendo. Así háblale a las mujeres, a los hombres, pedazos de carne que tienen allí. Yo sigo creyendo que mi Dios me va a hacer el milagro. Yo sigo creyendo que mis ojos mirarán el milagro que estoy pidiendo. Y si no lo veo, pues Dios lo sabe, pero lo sigo creyendo. Vamos, levante las manos al cielo. Por eso Cristo dijo: a esta multitud no me siga nadie, sino solo Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y todos los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué hacían? Se burlaban
Ahí estaban los burlistos. Se burlaban de Jesús. Y nosotros nos sentimos mal porque alguien se burla de nosotros. No, hombre, si del Señor se burlaban. Y se burlaban y se mofaban y hacían escarnio y se burlaban. Pero Cristo dijo: ninguno de estos burlistos entran conmigo, se quedan afuera. Porque gente que no sirve para la vida espiritual ni al evangelismo hay que llevarlo. A los negativos hay que mandarlos a vender mejor a otro lado, pero que no vayan con nosotros. Los negativos no los quiero cerca de mí. Los mensajeros de Job, que se vayan para otro lado. Yo quiero gente creyente a mi alrededor, gente que le cree a Dios, gente que está dispuesta a marchar aún con la enfermedad. Esos son creyentes, que con el aguijón andan adorando, con el aguijón son fieles. Esos son creyentes. Aleluya, yo quiero esa gente a mi lado. Yo quiero gente cristiana que camine conmigo, pero no quiero incrédulos ni inconversos. Una vez estábamos en Norte Carolina, y esto lo cuento siempre en mi testimonio. Se había desatado una terrible, terrible epidemia de mosquitos. Estábamos al aire libre predicando. Me habían invitado a predicar una campaña debajo de una carpa. Y entonces los mosquitos, molestosísimos, aquellos mosquitos, hermano, eran millones de mosquitos, porque estábamos cerca de los potreros del ganado. Era terrible, aquellos mosquitos. Te mataban, no te dejaban ni abrir la boca porque se te metían. Y los hermanos que están viendo el video saben que los que estuvieron allí, estoy diciendo la verdad. Y aquellos mosquitos molestosísimos, pero molestaban. Aquellos mosquitos, mientras abríamos la boca, un montón de mosquitos para adentro. Había que sacárselos. Allí no se podía adorar a Dios. Yo miré a las mujeres, hermanos, que más adoraban, que son adoradoras. Ahí se quedaban. Y así, mientras se cantaba, mientras se hablaba, todos estábamos así. Pues yo me tiré de rodillas y yo le dije: Padre, que esos mosquitos, hijos del diablo, no me toquen mientras oro. Me tiré de rodillas en aquel lugar. Señor, que no me toquen, mándalos afuera, que se vayan al diablo, pero que no me toquen. Empecé a orar de rodillas. Y aquellos dichos mosquitos seguían alrededor, pero yo estaba orando. Hermanos, no podíamos ni predicar ni cantar. Andaba el hermano Walter, andaba el hermano Rommel y su esposa, y los hermanos de Norte Carolina, de allá de la iglesia, nos acompañaron, el pastor Castellano, y todos los hermanos nos acompañaron de la iglesia de Norte Carolina, y los fuimos a predicar a la ciudad de Bailey. Estamos predicando la palabra. La hermana dice que pasa el pastor Iván para que predique la palabra. Agarro el micrófono en mi mano y lo primero que yo digo es: Padre, voy a predicar tu palabra. Y cuando me doy cuenta, aquellos millones de mosquitos habían desaparecido. Ni siquiera los reprendí, pues simplemente agarré el micrófono, porque yo había orado para que se desapareciera. Cuando agarro el micrófono, los millones de mosquitos se desaparecieron. El poder de Dios cayó en aquella reunión, y a gente que nunca había danzado empezó a danzar en el Espíritu. Hermanos, es que cuando hay presencia de Dios, los demonios se meten para que la gente no se goce. Aquí la gente le está haciendo más caso al calor, y el calor, y el calor, y el calor. El calor, hermanos, que se vaya para otro lado. Nosotros adoramos a Dios cuando tenemos hambre. Mire, se manifestó el poder de Dios. Cayó el poder de Dios en aquella reunión. Predicamos la palabra. Los mosquitos desaparecieron. Ya no volvieron a llegar. Levanta las manos al cielo. Y cuando yo termino, un hermano me dice: Pastor, qué raro que se fueron los dichos mosquitos. Pastor, me dijo, es porque ya era noche, por eso se fueron. Y yo le dije: ay, hijo, si tú supieras que esos eran demonios enviados a la campaña. Pero cuando Dios está presente, cuando Dios está presente, los obstáculos se quitan. Jairo y su mujer, y Pedro y Jacob y Juan se metieron adentro de la casa de Jairo.
Y Cristo se acercó a la niña, porque él dijo en el lenguaje de Cristo, es que la niña no ha muerto. Para la gente había muerto. Dijo, no ha muerto, sino que duerme. En el lenguaje de Dios es que los cristianos duermen. Y en ese momento le dijo, levantándose, poniéndose cerca de la niña, alabe la gloria del Señor, y tomando la niña de la mano, dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y aquella niña se incorporó a la vida, estando muerta. Me imagino que quizás la tenían en el féretro, pero de ahí salió a la vida, porque a la voz de Cristo los muertos resucitan, a la voz de Cristo las enfermedades se van, a la voz de Cristo se van los demonios, a la voz de Cristo sale la fuerza del diablo. Cuando está Cristo y Cristo habla, se va toda fuerza del enemigo. ¿Y qué pasó? La niña se levantó y andaba. Pero mire qué coincidencia. La niña tenía 12 años de vida. La mujer había padecido 12 años de enfermedad de flujo de sangre. 12 años de vida, 12 años de flujo de sangre. ¿No le dice a usted eso algo? A mí me dice una cosa allí, que cuando Jesús hace un milagro, esta es revelación de Dios. Cuando Jesús hace un milagro, hermanos, en la vida de alguien, se empieza a vivir de nuevo. La mujer de 12 años de enfermedad, hermanos, ahora empieza a vivir de nuevo. La niña de 12 años de vida, ahora empieza a vivir de nuevo. Allí su vida empieza a contar, porque Jesús había hecho un milagro en su vida. Vamos, levanta las manos al cielo. Al que no le cambia la vida cuando Jesús lo toca, ya no tiene cuándo. La niña comenzó a correr, y no solo se levantó, sino que empezó a correr en medio de aquella multitud. Los incrédulos lo miraban. La niña estaba corriendo y dijo, Cristo, denle de comer para que coma. Levanta las manos al cielo para que se den cuenta estos que están aquí, que yo soy el que hago los milagros. Él es el milagrero, Él es el sanador. Póngase de pie conmigo. Eso es lo que pasa cuando Jesús hace un milagro. Yo le pregunté a un enfermo y le digo, ¿te cambió la vida después que sanaste? Sí, pastor. El día que yo sané, empecé a vivir de nuevo. Mi vida cambió para siempre. Ya no soy el mismo cristiano desde el día que el Señor me sanó. Ahora, pastor, ahora lloro en la presencia de Dios. El día que el Señor me sanó, empecé a vivir de nuevo.